¿Qué es lo primero que vemos aquí? Bueno, vemos una fotografía que parecería algo muy simple, muy normal. Sí, pero si yo os digo que el fotógrafo fue uno de los primeros que tuvo en propiedad y, eh, y usó una cámara de fotos barata, es decir, que estaba al alcance de los bolsillos de cualquiera, pues igual eso ya os coloca un poco en perspectiva, ¿no? Pero además es que él era muy aficionado a hacer fotos de carreras, ¿no? De carreras de coche, las incipientes, las primeras. Y en este caso, además, pues por una exposición X y por una velocidad de obturación también X, pues se ve como la foto está como adelantada, ¿no? Como que dentro de un momento ya no la vamos a ver, ¿no? Bueno, nos servía un poco para ejemplificar, y porque también la usa Philip Bloom, esta foto y otras, para ejemplificar un poco el sentimiento que tenían que tener las gentes de esta época, ¿no? Una cita textual de inicios del siglo XX dice que el carácter particular de nuestro tiempo reside en que no hubo otro tan obligado a dominar semejante profusión de novedades. Es decir, nuestro tiempo si se caracteriza por algo, esto lo decía alguien al inicios del siglo XX, ¿vale? Si se caracteriza por algo en nuestro tiempo es porque todo va muy deprisa y nos tenemos que adaptar a muchísimas novedades. Yo me siento absolutamente identificado con esto, ¿no? Yo me he tenido que adaptar de manera muy rápida, demasiado rápida a veces, y estos vídeos lo demuestran, a novedades que muchas de ellas me sumergen un poco en una especie de abismo, ¿no? Como luego veréis que también estas novedades sumergían a cierto abismo a las personas que vivieron hace 100 años, ¿no? Um, un primer ejemplo de todas estas novedades es la Exposición Universal del París del 900, de 1900. Las exposiciones universales, ya sabéis, porque aquí hemos celebrado un par de ellas, la del agua en Zaragoza hace unos años, que yo no estuve, y la de Sevilla en el 92, en la que tampoco estuve, aunque estuve en Sevilla. Bueno, pues sirven un poco para sacar pecho, ¿no? Los países sacan pecho. Pero si la del 92 se sacaba pecho abogando por la interculturalidad, el hermanamiento de las culturas, ¿no? Eh, eh, Poniendo en valor las culturas propias y tal. Sin embargo, en la de 1900 y otras que vinieron después, lo que sacaban pecho era desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y la novedad más grande en lo que a tecnología eh, se refiere a principios de siglo pasado, principio de siglo sería este, no, al principio del siglo pasado, pues era la electricidad, es decir, la electricidad, el manejo, ¿no? de la electricidad, ¿no? Bueno, recordad personajes como Edison, como Tesla, los que seáis de ciencias y los que no también. Y cómo la electricidad de repente podía llegar a las ciudades. Recordad que la ciudad de la luz, París, es llamada así la ciudad de la luz no por nada, sino porque de repente, boom, ¿no? Explosionó la luz por la noche, con todo lo que eso significaba para la dinamización de las noches y de la bohemia y todas esas cosas. Y bueno, el manejo, ¿no? La posibilidad de hacer de la electricidad algo cotidiano y algo habitual, ¿no? Pero bueno, si los países querían sacar pecho, era porque de algún modo las grandes potencias que lo eran, como la que vamos a ver ahora, ¿no? Las potencias de Europa, es decir, España no, y el Imperio Ruso lo vamos a dejar a un lado porque, bueno, pecaban de otras cosas, ¿no? Pero sí los grandes imperios, ¿no? El austrohúngaro, el alemán, la Inglaterra colonial, la Francia también colonial, de algún modo se veían abocadas ya al fracaso, ¿no? Por muchas razones que luego vamos a ir viendo de algún modo. Me llama mucho la atención este mapa y cómo cambió el mapa por completo eh, cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando desaparece, por ejemplo, el Imperio Otomano, ¿no? Cuando empiezan a proliferar países, naciones, vamos a decirlo así, aunque los países
como realidad, digamos, nacional ya existieran, ¿no? Empiezan a proliferar estados, vamos a decirlo así, en sitios donde ahora en este mapa no los vemos por ningún lado, ¿no? El Imperio Alemán, pues ¿dónde está Polonia, por ejemplo, ¿no? O dónde está Croacia, ¿no? O dónde está la antigua Yugoslavia, ¿no? Etcétera. ¿Dónde está Grecia, no? Fijaos, ¿no? Qué poquito de Grecia hay, ¿no? Toda esta estabilidad que existió durante todo el siglo XIX, desde el fin de las guerras napoleónicas hubo una cierta estabilidad. En realidad era una estabilidad muy falsa porque los cimientos eran muy, muy pobres. ¿Y por qué eran pobres estos cimientos? Bien, porque de algún modo aquellas conmovisiones que veíamos el año pasado, que eran circulares, ¿no? Y que la gente era conformista porque había nacido pobre y por lo tanto había nacido pobre porque Dios así lo quería, y no solo por eso, sino por tradición y por raza, ¿no? Porque mis padres ya lo eran, etcétera, ¿no? Y el que había nacido príncipe pues también lo era por raza y por supuesto tenía que ser príncipe. Esa estabilidad, ese orden, que no en vano solo estaba cifrado entre los que tenían y los que no, entre los que tenían tierras, ¿no? Y los que no. Esa estabilidad, ese orden, en algún momento es roto, y es roto sobre todo al principio del siglo XX, porque de repente el poder político deja de estar en manos, o empieza a dejar de estar en manos de aquellos que tenían la propiedad. Es decir, dejan de estar en manos de la aristocracia. Me diréis que esto ya había pasado antes con la Revolución Francesa. La verdad es que sí, pero las revoluciones meramente burguesas y las que realmente rompen con el dominio de la propiedad son estas que se inician con el siglo XX. La falta de estabilidad la vamos a ver en todos los estados. Por un, por un, por un motivo o por otro. Pero yo creo que el motivo principal de la falta de base en las estructuras de los estados está en el abandono del campo. Es decir, una vez que el poder se muda de los grandes latifundios del campo y se muda a las ciudades, de una manera ya radical, como sucedió en el siglo XIX, bueno, pues ahí las cosas empiezan a ponerse mal para lo que era el antiguo régimen. ¿Cómo vemos estas quiebras de estabilidad? Pues de muchas maneras, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, este retrato de Gustav Klimt, ¿no? Es un retrato pedido por la retratada. Gustav Klimt es un pintor vienés y que le piden un retrato. Si os fijáis, es una mujer absolutamente, lo que ahí vemos es plana, es una mujer absolutamente plana en el sentido de que no se observa en ella ningún síntoma o ningún signo de feminidad. En realidad es una mujer, en realidad es un busto, ¿no? Solo vemos su rostro y prácticamente apenas su piel y mucho menos su personalidad, ¿no? En rigor es una mujer que lo que muestra ahí es claramente la represión, ¿no? La represión de lo más humano, ¿no? De lo más corpóreo y de lo más humano, ¿no? Esto es lo que pretendía la sociedad, la alta sociedad vienesa, que se pensara de ellos, ¿no? Pero sin embargo, luego por debajo estaban todos los oscuros pensamientos, el mundo del pecado, el mundo de la represión, que ya supo aprovechar también el inicio de la psicología, ¿no? Sigmund Freud, por ejemplo, Sigmund Freud estaba iniciando sus estudios y estaba iniciando sus consultas y viendo cómo existía dentro de cada cual pues un mundo oscuro y que nos reprimía, pero seguramente porque la sociedad lo estaba
ocultando. Bien, pues pintores posteriores a Klimt mismo, de repente empiezan a mostrar aquello que no se podía mostrar. Es el caso, por ejemplo, de Gonchiele, en el cual, aquí vemos tres pinturas suyas, en el cual vemos, por un lado, el cuerpo femenino completamente desinhibido, completamente desabrochado, vamos a decirlo así. Es un retrato de dos prostitutas. Fijaos que una de ellas tiene un aspecto casi de muñeca. El simbolismo de todo esto, bueno, pues yo creo que es evidente. Vemos a unos amantes abrazados, desnudos, algo absolutamente prohibido, vamos a decirlo así, ¿no? En la época, o al menos muy impopular. Sería pornografía, ¿no? En la época, ¿no? Pero lo más interesante es que lo más erótico del cuadro no son tantos los desnudos, sino esos pliegues, ¿no? Esos pliegues de una sábana, ¿no? Esas arrugas, ¿no? Tremendas de una sábana, ¿no? Y luego, fijaos en el autorretrato, espero que lo veáis bien, si no buscarlo, en el cual el mismo Gonchiele, que se nos muestra completo, lo podemos ver con sus genitales, sin embargo, él mismo se retrata sin fondo, es decir, no vemos dónde está, no sabemos dónde está, sin pies y sin manos, ¿no? Si estuviéramos en clase os preguntaría qué puede significar esto y seguramente alguno de vosotros me diríais, hombre, pues se retrata sin pies porque no sabe a dónde va, se retrata en un abismo porque realmente él se siente en un abismo, y se retrata sin manos porque ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué manipular, es un hombre perdido. Efectivamente, es el hombre perdido, es el hombre sin atributos. Novela también de esa época de Robert Musil, El hombre sin atributos. Es un hombre absolutamente perdido. Bien, todo esto es lo que estaba por debajo de esta aparente normalidad y estabilidad que podíamos ver en el retrato anterior de Gustav Klimt. Y este tipo de insatisfacciones, este tipo de erotismo delicuescente, pasional, absolutamente pasional, lúbrico, corpóreo, este sentimiento de no estar bien en ningún sitio, de estar absolutamente perdido, este sentimiento existencialista, tenerlo muy presente cuando estudiemos a los autores, por ejemplo, de la generación del 27, Lorca y compañeros, porque va a ser la base de esta literatura y de esta poesía, también en España. Bien, pero es que las razones para que alguien se sintiese perdido en ese mundo, así como veíamos que en el siglo XIX o en el siglo XVIII había sido el abandono de la idea de Dios y por lo tanto el sentirse como abandonado, como huérfanos, ¿no? En este mundo de sinsentido. Sin embargo, va a ser la propia ciencia, a principios del siglo XX, la que de repente nos va a taladrar, porque nos va a dar una serie de conceptos que no vamos a saber cómo manejar dentro de nuestra visión del mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la idea, por ejemplo, de los rayos X. De repente, bueno, pues gracias a los avances ya sabéis, ¿no? de Madame Curie, etcétera, pues de repente, ojo, una máquina te puede ver por dentro. Y esto que puede estar guay, que te vean por dentro, de alguna manera te quita una coraza. Pero cuidado, porque el psicoanálisis o la psiquiatría o la psicología también era capaz de verte por dentro. Pero un sitio aún más preocupante, que es el cerebro, ¿no? Pero cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la seguridad de que estoy sentado en esta mesa, de que todo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la física de aquella época nos dijo que todo esto estaba hecho de átomos y ¿qué hay entre los átomos? El concepto de la nada de repente se da en lo más minúsculo. También se dará, ¿no? En lo más mayúsculo, ¿no? Con la idea del Big Bang, etcétera. Pero de repente, también en lo más minúsculo, en la misma materia, de repente resulta que hay nada, ¿no? Que hay entre los átomos, pues la nada, ¿no? Y no digamos si hablamos de la física cuántica y tal, que esto nos descoloca. Pero vendrá luego Einstein y nos dirá que el tiempo es relativo.
Y que el tiempo, ojo, el tiempo, depende del movimiento de cada observador. Y luego vemos películas como Interstellar y nos peta la cabeza, ¿no? O cosas más simples como las de Ortega, pero tan importantes como es la idea del perspectivismo, ¿no? Este lápiz no es igual para mí que para vosotros, no es el mismo lápiz. Yo lo estoy viendo aquí, lo estoy tocando, y vosotros, si esto funciona, lo estáis viendo desde vuestras casas. No puede ser el mismo lápiz. Hay tantas realidades, decía, como puntos de vista, ¿no? Claro, todo esto nos genera, nos genera una falta de base, una falta de pilares sobre los que actuar, ¿no? Y también tendremos dudas incluso sobre el propio lenguaje, pero esto ya lo explicaremos cuando veamos el tema de las vanguardias, ¿no? Claro, cuando esto es así, cuando la modernidad nos está dando, por un lado, aburrimiento, sensación de agonía, por otro lado, una falta de asideros, pues uno de los escapes más evidentes que vamos a tener, y en la época eran unos escapes muy atractivos porque no dejaban de ser exóticos, pues uno de los escapes más evidentes que vamos a tener va a ser el escape hacia el mundo primitivo, hacia el primitivismo. Si os fijáis en esta pintura de Picasso, Las Sonitas de Aviñón, probablemente la primera pintura cubista, que por cierto se vio mucho después de que fuera pintada. Bueno, pues porque Picasso se dedicó a otras cosas entre el momento de su pintura y cuando realmente la quiso sacar a la luz, pues vemos a una serie de chicas, de mujeres, vistas de manera simultánea desde diferentes perspectivas, es decir, de frente, de perfil a la vez, con la idea un poco de apresar, ¿no? O de anular esa sensación de que un lápiz deja de ser el mismo lápiz cuando lo ves de un lado y cuando lo ves de otro, ¿no? Apresarlo todo en la misma pintura, apresar también el tiempo y el movimiento era algo que querían también los cubistas, pero lo que ahora más me interesa es que alguna de ellas está directamente, luego lo veremos, inspirada en el arte íbero, del que Picasso era coleccionista, y en el arte primitivo africano. De algún modo va a haber como una especie de refugio, o los artistas y los intelectuales van a querer refugiarse en ese mundo más original, bastante más original, que es el mundo de lo primitivo, ¿no? El mundo africano, el mundo de las Indias, o el mundo de nuestros antepasados íberos o celtas, ¿no? Eh, pero claro, ¿qué es lo que sucedía o qué es lo que estaba sucediendo realmente en ese mundo aparentemente tan idílico, ¿no? Del mundo primitivo? Lo veremos más tarde. Porque por otro lado, aunque existiera una especie de euforia por los nuevos inventos, y lo veremos también en la poesía del 27, cómo se hacen poemas a una bombilla o poemas a la velocidad de un coche, etcétera. Todos estos inventos, el invento del telégrafo, del teléfono, del automóvil, de la cámara fotográfica, al alcance más o menos de cualquiera, pues también llevaba aparejado otro tipo de inventos no tan amables, ¿no? Como la silla eléctrica, ¿no? La electricidad molaba, pero sin embargo también podía ser utilizada eh, de una manera muy eficaz, como bien sabían los estadounidenses, para justiciar, ¿no? O el motor de combustión pues podía servir para hacer tanques también, ¿no? Etcétera, ¿no? O, 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 por ejemplo el abono hecho con nitrógeno pues también podía servir para hacer armas químicas, que se usaron también durante la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, de algún modo también conducía a esa sensación de pesimismo. Pesimismo que vamos a ver, por ejemplo, en la ciencia ficción. La ciencia ficción empieza más o menos en esta época, y uno de los autores, H.G. Wells, el mismo de La Guerra de los Mundos, que también es una obra, por cierto, muy pesimista, escribe la máquina del tiempo, ¿no? Sobre eso, ¿no? Es una máquina que es capaz de viajar hacia el pasado o incluso hacia el futuro. Y termina la novela mal, muy mal, porque el futuro es un mundo absolutamente deshumanizado, ¿no? Y sometido a una serie de nadas, ¿no? Que no eran para nada
agradables, ¿no? Por lo tanto, esa idea de que el mundo futuro va a ser siempre mejor ya se empieza a resquebrajar desde el arte y desde la novela. Por lo tanto, la modernidad y la velocidad se convierten un poco en el veneno de ese tiempo, y lo primitivo se convierte en su antídoto, ¿no? Y lo podemos ver en varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Gauguin pues se marcha, ¿no? A las Islas X, no recuerdo ahora cuáles, y allí pues empieza a disfrutar muchísimo, claro, ¿no? A disfrutar muchísimo y a pintar bien, y a pintar muy bien. Ya pintaba bien antes, pero empieza a pintar muy bien. Fijaos que el primitivismo de la obra no está solo en los personajes retratados, sino en cómo los colores, y habéis estudiado mucho tiempo plástica, son también colores primitivos, ¿no? Este azul es el azul, este rojo es el rojo, este amarillo del cielo, por cierto, ¿no? Ya esos cambios, ¿no? Este amarillo del cielo es también el amarillo. Son colores primarios, son colores absolutamente primitivos. Estos son los ejemplos de máscaras que seguramente estaban que seguro que estaban en la inspiración de las sonatas de Aviñón y de otras formas cubistas de Picasso y otros pintores. Y luego ejemplos muy interesantes, como el ejemplo de Tarzán, el personaje de Tarzán, ¿no? Nos hablan un poco de esa querencia por lo primitivo, ¿no? Ese creer que el primitivo es el hombre bueno y tal. Bueno, como vais a estudiar a Rousseau este año, al menos los de letras, no os voy a marear mucho la cabeza con eso, ¿no? Un detalle solo que me encanta, fijaos cómo el diseño de vestuario de Maureen O'Hara, que hace de Jane en la primera película de Tarzán, es maravilloso, ¿no? Alguien se dio cuenta de que esto no podía ser así, no podía ser tan bonito, y entonces en las películas sucesivas de Tarzán, pues ya Maureen O'Hara aparece vestida unos sayos mucho más recatados. Mirad todo esto en internet si os interesa. Pero por cierto tiene que ver un poco con cosas que vamos a ver después sobre el inicio del empoderamiento, vamos a decirlo así, de la mujer también a principios del siglo XX. Bien, esto de la búsqueda de lo primitivo es fundamental para entender la primera lectura que vamos a hacer, que es El romancero gitano de Lorca. Es fundamental, ¿vale? La querencia por el mundo primitivo, o la puesta en valor de la naturaleza y del mundo primitivo. Recordad también el tema de la estética de la tradición del año pasado, porque está muy presente. El tema de los símbolos, etcétera, etcétera, como ya veremos. Pero bien, ¿qué es lo que sucedía en estos mundos primitivos? Pues bueno, la foto yo creo que es muy evidente, ¿no? Vemos, acercároslo, si vemos pues a unos personajes, 2 de ellos blancos, 3 negros. No son personajes, son personas de verdad. La foto recoge un momento histórico concreto, estamos en el Congo belga. Y bueno, hay un contable que se llamaba Eduard Morel, que de repente se da cuenta de una cosa. Ya sabéis que los contables lo que hacen es pues llevar libros de cuentas, los debes, los haberes, ingresos y gastos, ¿no? Y se da cuenta de que en el Congo belga estaba sucediendo algo muy extraño. Se estaban consiguiendo muchísimos ingresos con muy pocos gastos. Es decir, con muy poquita inversión, sobre todo en el mundo del caucho, en la industria del caucho. Recordad que es la época de la proliferación de las ruedas, ¿no? Y de los automóviles, de las bicicletas y tal, que se hacían con caucho. Bueno, pues que la industria del caucho allí en el Congo belga algo estaba pasando, ¿no? Porque se sacaba muchísimo rendimiento y sin embargo se gastaba muy poco. Bien, es que esto se consiguió de una manera muy sencilla y no nueva, porque ya la usaban los romanos, aunque de una manera distinta, y era la de tener esclavos. Bueno, hasta ahí bien.
pero con una diferencia. Como había tantísimos, es decir, como había tantísimas tribus negras, etcétera, pues lo que decidieron Leopoldo, el rey Leopoldo de Bélgica, del que por cierto acaban hace poco de quitar una estatua por este motivo, no es que a mí me parezca bien, pero bueno, por si os suena a alguno de vosotros, y sus acólitos, y bueno, y el mundo belga en general, el pueblo belga en general, y el pueblo europeo occidental en general, al comprar bicicletas, todos estaban colaborando en una campaña de exterminio, no ya por motivos raciales, que también, sino simplemente por motivos económicos. La mejor manera de que esta gente sacara mucho caucho, muchísimo caucho, era, bueno, pues tú sacas tanta cantidad de caucho al día, si no lo haces eso, si no lo haces así, pues a tu familia la cogemos y le cortamos las manos. Lo que están señalando, lo que están mostrando estos señores aquí son las manos de sus mujeres y de sus hijas, o hijos, no lo sé, de sus familiares más cercanos, cortadas para incentivarlos, ¿no? Para incentivarlos en un mejor trabajo, ¿no? O un trabajo mucho más rentable. Bien, esto fue denunciado en la época ya, y los que lo denunciaron fue en Eduard Morel, un inglés que se llamaba Roger Casement, no sé cómo se pronuncia. Por supuesto, ambos os podéis imaginar que terminaron muy mal. El segundo terminó en la horca por traición, porque claro, el problema no era solo un problema de belgas, sino de todos los países colonialistas, ¿no? Y de todos los países en general. Se dice mucho en el siglo XX que se habla mucho del, bueno, pues el holocausto judío, ¿no? Del exterminio, ¿no? Bueno, pues hay muchos candidatos, ¿no? A ser el mayor genocida del siglo XX, ¿no? No gana Hitler. O no gana Hitler, pero tampoco es cuestión de hacer aquí una competición. Bien, esto es lo que pasaba en el corazón de las tinieblas, ¿no? Como decía Conrad, ¿no? En África y en otros sitios colonizados por los europeos. Claro, otra de las cosas que sucede es que todo este mundo tan imperfecto tiene que generar por fuerza un arte que, si quiere ser verdad, tiene que molestar al público. Y efectivamente, el arte molesta al público. Las vanguardias inmediatamente le pegan una coz al público, como veremos en otras sesiones, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el de Malevich, ¿no? El pintor ruso. En esa Rusia previa, ¿no? a su propia revolución, vemos aquí un personaje absolutamente enterrado, ¿no? Por la publicidad, ¿no? Por la publicidad, por el militarismo que se observa en este sable, por toda esa propaganda que lo alula, ¿no? Y sabemos que es un personaje urbano por su manera de vestir. Pero por otro lado va a ser el mismo pintor que nos pinte cosas como el cuadrado blanco sobre fondo blanco, ¿no? Y de repente pues la nada más absoluta, si queremos decirlo así, se instale también en el arte como mera gimnasia, ¿no? La significación de repente entra en un mundo abstracto, o incluso la significación queda en una especie de limbo, ¿no? Pero es que además los inicios del siglo XX fueron también los inicios de una verdadera crisis en lo que fue la masculinidad. Se sabe que la esterilidad era un gran problema para algunos. Y de algún modo el hecho de que los países se vieran un poco minados por abajo también significaba, en esos países claramente patriarcales, también significaba que los propios humanos, o los humanos más pensantes, los machos más pensantes, también se sintieran de algún modo disminuidos en su masculinidad. Es por eso que de repente empiezan a aparecer casos tan curiosos como el culturismo, algo que no existía, claro. Un culturista, ya lo siento por si alguno de vosotros lo sois, pero un culturista no es más que alguien que tiene
muchas dudas, ¿no? Sobre cómo tiene que ser su físico, ¿no? Y por lo tanto muchas dudas sobre la idea que tiene que imperar, ¿no? En su idea de sí mismo y de su cuerpo, ¿no? En este caso tenemos a un señor que se llamaba Sandow, y que era capaz incluso de venderte, esto es un anuncio de la época, de venderte, pues no sé, un extracto de, creo que de coca, que te aseguraba salud y fuerza, ¿eh? Fuerza, ¿no? Como dice el chiste, ¿no? Si te dan a elegir, ¿qué prefieres? Superinteligencia o superfuerza, ¿no? Seguramente muchos de nosotros diríamos superfuerza, ¿no? Qué coño inteligencia? Bueno, pues estas ideas ya vienen de ahí. Pero claro, esta pérdida de la masculinidad conlleva una especie de reacción a la contra, que puede ser el culturismo, pero también un exceso de militarismo. En las escuelas se empiezan las escuelas y las universidades se empiezan a militarizar. Un aumento, por ejemplo, de cosas tan absurdas como los duelos, ¿no? Los duelos con sable, los duelos a pistola, ¿no? O, o una escalada armamentística extrañísima, bueno, entre todos los países, una idea un poco de sacar pecho, ¿no? Que luego condujo, como sabéis, a la Primera Guerra Mundial. De algún modo, el antiguo orden, la antigua burguesía, no tiene nada que ofrecer. Se queda sin nada que ofrecer, y entonces empieza la gente a buscar escapes. El primitivismo que vimos antes era un posible escape, pero existen otros, ¿no? Como la creencia en el más allá, ¿no? Por ejemplo, el H.G. Wells que hemos visto antes tenía ese tipo de creencias, ¿no? O, o, o la búsqueda sí, de un primitivismo, pero más íntimo, ¿no? Como por ejemplo, empieza por aquella época, pues la gente empieza a cuidar su dieta, ¿no? Y aparecen los primeros vegetarianos, ¿no? O los nudistas, ¿no? O, o cosas más interesantes, ¿no? Como la búsqueda de una educación distinta, ¿no? A la educación reglada, ¿no? De los sistemas educativos de entonces, lo que se llamaba la educación libre. Tuvimos un ejemplo a principios de siglo en Barcelona estupendo, ¿no? La escuela libre de Ferrer y Guardia, al cual también pues murió ajusticiado, ¿no? por anarquista, etcétera. Bueno, por anarquista o porque molestaba sin más, ¿no? Bien, todas estas influencias van a aparecer de algún modo o aparecen de algún modo también en la literatura, ¿no? Este mundo, por un lado, onírico, pero por otro lado también el mundo de la salud, de la extrema salud, ¿no? Esta preocupación por la salud que tantos nos suena ahora. Y por supuesto, claro, la mujer. La mujer probablemente sea la causa o una de las causas principales de la pérdida de la masculinidad, ¿no? Porque de repente las mujeres, lógicamente, con esta quiebra del antiguo régimen, lógicamente empiezan a tomar conciencia y autoconciencia de su necesidad, ¿no? Antes hemos hablado, por ejemplo, de Madame Curie, pero los ejemplos en literatura y en arte proliferan en la época, pero también proliferan en las cosas más cotidianas, ¿no? Diablos, empieza el movimiento sufragista, ¿no? Empiezan a pedir el voto para ellas mismas, ¿no? Pero incluso en el arte, ¿no? En esta pintura de André Dehaigne, se ve claramente como esta mujer es mucho más fuerte que este soldadito, ¿no? Que parece aquí una especie de soldadito de plomo, ¿no? Ya este tipo de hombres no tienen nada que ofrecer a este tipo de mujeres. Lógicamente esto llevó claramente una reacción, ¿no? Por ejemplo, el chiste, ¿no? Que vemos aquí arriba, que se publicaba en los periódicos claramente conservadores, aunque no necesariamente, ¿no? También este tipo de reacciones antisufragistas venían desde el mundo de la izquierda, porque se pensaba que si las mujeres votaban, pues iban a estar, su voto iba a estar sujeto al confesionario, es decir, iba a ser voto de los curas, como efectivamente así sucedió aquí en España. O fijaos, ¿no? La propaganda de cómo efectivamente, ¿no? Las mujeres eran torturadas en prisión. En este caso lo que estamos viendo aquí es que la están a una huelguista de hambre, ¿no? Es decir, a una sufragista que está haciendo huelga de hambre, la están alimentando a la fuerza por la nariz, con el, bueno, con el sufrimiento que eso
traía, ¿no? Ah, y ya terminamos con una cosa más, ¿no? Y que también es muy moderna y muy contemporánea, ¿no? Es el inicio del siglo XX, es el inicio del consumismo, ¿no? Unos cuantos ejemplos, ¿no? Ahí tenemos dos. Este es Enrico Caruso, tenor de ópera, y fue el primero que empezó a vender discos de pizarra, discos como rosquillas, ¿no? ¿Por qué? Muy simple, porque ya cualquiera, como se ve, por ejemplo, en algunas películas o en Memorias de África, etcétera, cualquiera ya podía comprarse un reproductor de discos, ¿no? Y claro, eso lleva aparejado una pérdida del valor del arte, ¿no? Pero esto ya es otra historia, ¿no? Pero el caso es que cualquiera ya podía llevarse en su casa la voz de Enrico Caruso y no tenía que pagar cantidades ingentes de dinero para verlo en la Scala de Milán o en la Fenice, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, del consumismo es la creación de grandes almacenes. Los grandes almacenes, los Cortes Ingleses y los puertos Venecia y esas cosas empiezan, las ciudades empiezan en esta época. El primero en París, los almacenes Dufayel, ¿no? Pero también el consumo del cine, recordémoslo, el cine empieza con el siglo y la imagen en movimiento y todo lo que eso conlleva, en la generación de la sociedad del espectáculo, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahí vemos bueno, pues la creación de Hollywood, ¿no? De Hollywood y bueno, pues los dos actores de la época, ¿no? Chaplin, que lo conoceréis mucho aquí en Tiempos Modernos, película que explica perfectamente muchas de las cosas que estoy diciendo hoy o que estamos diciendo o que vamos a decir durante todo el curso. Os recomiendo encarecidamente que la veáis, Tiempos Modernos de Chaplin. O Sarah Bernhardt, ¿no? Sarah Bernhardt, que era actriz de teatro reconvertida, finalmente, gran diva de teatro reconvertida, finalmente en actriz de cine y que sería como una especie de modelo de la sociedad, ¿no? Y de la feminidad de la época. Porque no lo olvidemos, ¿no? El cine se va a convertir un poco en el modelo, ¿no? En el reflejo en el que todos nos miramos y va a ser el gran introductor de modas, etcétera, etcétera. Bien, pues con todo esto yo creo que contextualizamos de algún modo estos inicios del siglo XX y lo que queríamos contaros. Así que muchas gracias por vuestra atención.